Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un feliz y bendecido día en el Señor, cordial y fraternal saludo en este miércoles, en esta mañana de febrero que el Señor nos regala. Dios los bendiga. Un gran abrazo para quienes se conectan con nosotros, quienes verán también este programa en el transcurso de la semana, este testimonio que el Señor nos regala en el día de hoy. Quiero presentarles al invitado del día de hoy. Él nos acompaña desde Angelópolis y él es Raúl Colorado. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Joana, bendecido por el Señor. Como dice la bendita palabra, eh, nuevas todas son tu misericordia mañana. Aquí bendecido en esta y hermosa mañana. Así es, por allá escuchamos el canto de los pájaros. Cuéntanos un poquito acerca de Angelópolis y del lugar en donde te encuentras. Sí, no, Angelópolis es un bello y hermoso pueblo del suroeste antioqueño, donde quizás todos me preguntan, Angelópolis, ¿y eso dónde queda? Y entonces, yo como, pues, lo hacen llegar a uno como como de pronto y eso dónde queda, eso dónde es, dónde es. Eso como para salirme un poquito por la rama, digo, no, pues pertenece a uno de los 125 municipios de Antioquia, mínima cultura general, y es un bello municipio, está Ajá. conformado por 7.000 habitantes, en los cuales estoy yo, y de los cuales hago parte. La mitad. Raúl, y en el municipio, en Angelópolis, donde te encuentras, ¿estás más en el pueblo o estás más en las afueras? No, me encuentro apenas en una parte que se llama una vereda, El Nudillo, entonces del cual ya acá de este momento estoy transmitiendo para todos ustedes. Y es una vereda muy, habemos como 100 habitantes, yo creo que hay más perros y gatos que gente. Y es una, es una belleza el campo, es sentir cada día y cada mañana la bendición de Dios en el cantar de los pájaros y todo eso tan bello que el Señor nos regala cada día. Súper. Raúl, y estando allí en Angelópolis, en medio de naturaleza, ese despertar de las montañas, ¿cómo descubriste el amor del Señor? Desde pequeño, cuéntanos un poquito cómo fue. No, sí, mira, mi nombre es Raúl Alberto Colorado Castaño y vivo acá nomás hace 38 años, recién cumplidos, apenas. Y vivo con papá y mamá. Somos una familia constituida por dos hermanos, en el cual mi mamá siempre le pedía como al Señor que, que si le regalaba dos hijos, no quería que fueran mujeres. Y entonces le pidió al Señor como esa bendición y aquí está la bendición. Una de esas bendiciones soy yo en este momento, gracias al Señor. Nací no nací allá en la ciudad en una clínica, sino que cuando vine a este mundo me atendió una partera, el cual nací en la casa donde habito hasta este momento, gracias al Señor. Y cuando iba a nacer, nací un domingo, día del Señor, el cual una noche anterior mi mamá se enfermó, como a las 5 de la tarde. Y iba a nacer a las 5 de la tarde del otro día. Mi mamá dice que estaba algo ronción para nacer, estaba como amañado por allá en la presencia del Señor. Y nací, cuando nací, la partera dijo, ve, parece un cristico.
Y aquí vamos tratando de que el Señor haga su obra en mí, para que Él se manifieste con poder y gracia y bendición, llevando siempre su testimonio y su misericordia a tantos que lo necesitan, en un abrazo, en un saludo, en una sonrisa, entre esas cosas bellas que Él nos regala cada día. Mira, quisiera como eh, dar como esa bendita palabra por la cual el Señor me ha llamado en esa promesa, que antes de haberme formado en el seno materno te conocía y antes que naciese tenía consagrado yo como profeta de las naciones, te constituí. Entonces es sentirme amado por el Señor y de verdad sentir que antes de que yo naciese, el Señor ya me había llamado para ser profeta de las naciones, para dar testimonio de su bendición. Mira, y no, vivo en el campo, fuimos creciendo mi hermano y yo siempre como con esa unión de fraternidad. Y mi hermano se va para la ciudad en, en su juventud a los 18 años. Quedo yo ahí como con un vacío y un sinsentido de la vida, el cual eso me dolió como demasiado. El cual un día yo en el trabajo buscando como el medio de ese dolor y ese vacío porque había quedado pues como, se había como desligado como algo desde las entrañas de eso que nos unía a él y a mí, porque siempre estuvimos muy vinculados, como en un radiocito en el trabajo que tenía, buscando por ahí las emisoras, encuentro la Escuela Bíblica Católica Yeshua, el cual ahí me lleva como a escuchar en esa predicación, esa bendita palabra del Señor que me da como vida y que le da sentido, que le da salvación a esa experiencia en la cual estaba como sufriendo. Entonces, es en todo este caminar, sentir esa presencia del Señor. Y también me sentía en esos momentos como, también como que buscar trabajo en la ciudad, como por no haber estudiado, me sentía como inferior a los demás, con esas bajas autoestimas. Pero donde el Señor lo lleva a uno a descubrir de que, y pasa y hace paso por la vida de uno, donde todos tenemos el mismo título de ser hijos de Dios, del amado, el que nos ha llamado a la vida. Que bendito sea su presencia y su gloria, su misericordia para conmigo. Y es desde allí, desde esa realidad que opto por escuchar la emisora y viajar pues como a la ciudad de Medellín, porque siempre me impactaba como el poder de la palabra, de esa bendita palabra que, como dice Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida y una sola palabra tuya bastará para sanarme. Es como el Señor hace pues como eco en mi corazón y, y siempre iba pues como a la ciudad de Medellín, a la Escuela Bíblica Católica Yeshua, cada 8 días, pero a veces salía como más cuestionado, más que como con un millón y miles de preguntas en las cuales todavía como que no tenía respuesta. Y, y sí, muy bonito la experiencia del Señor, pero había como que todo muy bonito, la oración, pero la realidad afuera te sacude, te confronta más duro. Entonces, el Señor, que como dice Oseas, me iba trayendo con lazos de amor, con cuerdas de ternura, Oseas 11. Entonces yo siempre seguía insistiendo, perseverando en esa bendita escuela y escuchando la emisora La Voz de Jesucristo. Eh, entonces siempre me cuestionaba la palabra y una vez escuché un testimonio de que yo dije, si ese no es Dios, definitivamente, entonces, ¿quién pues? Ese es el Señor, que se manifiesta en la predicación,
que se manifiesta en el testimonio de tantos que con una palabra llega a la vida del corazón y toca y la cambia verdaderamente, haciendo esa realidad viva del Señor en el corazón de uno, pasando por todas esas bajas autoestimas, por todas esas realidades y situaciones en las cuales uno vive y a veces no entiende la vida, pero que el Señor siempre lo ha llamado a uno por nombre propio. Y, y es así como voy experimentando toda esta experiencia y en la escuela católica llevo como 12 años de vivir esta experiencia y esta de bendito llamado, al cual todavía estamos en obra negra. El Señor Raúl, constantemente me sigue llamando. así es, me surgen muchas preguntas y la primera es que antes de que encontraras la emisora en ese radio, ¿ya habías escuchado de Dios? ¿De tus padres, por ejemplo, en algún momento te habían hablado de Dios o habías tenido algún acercamiento o ese fue el primer acercamiento? Sí, mira, pues uno siempre, mis padres siempre ellos son católicos y siempre nos inculcaron pues como la, la religión católica, Ujú, pero ellos no son pues así como que ir a misa a 8 días, mi papá mucho menos, siempre pues como un poco alejados de la presencia del Señor, aunque el Señor siempre ha estado con nosotros toda nuestra vida, ujú. pero mmm, por parte de mi mamá cuando estábamos pequeños, nosotros salíamos muy de vez en cuando con ella al pueblo, caminando, yo recuerdo, teníamos como, estábamos entre 5, 4 y 6 años. Recuerdo que siempre íbamos al pueblo con ella, era poco, pero siempre ella nos llevaba acá, que salíamos al pueblo, nos llevaba a misa. Siempre recuerdo como que entrábamos al templo y a la Eucaristía y ella siempre nos enseñaba como a que rezáramos de rodillas el ángel de la guarda. Y Ujú. entonces es así también como el Señor también se va manifestando, y, pero como una religión, ah, como una religión popular, por tradición, más no como ya un llamado y un discernimiento en un discipulado, en seguimiento de ese sí definitivo y radical de la experiencia de un Jesús vivo y resucitado en el corazón. Ujú. Bueno, entonces empieza a sembrarse en ti como esa sed y esa hambre del Señor, no solamente como tú lo dices, algo pues cultural y de un domingo, sino que de querer saber más, de querer conocer más de la experiencia del Señor. ¿Qué implicaba para ti cada que ibas a ir y desplazarte hasta la ciudad para asistir a este lugar, para encontrarte más a fondo con el Señor? ¿Qué implicaba todo esto? Implicaba muchas cosas. Ana, mira, te cuento. En ese tiempo, comenzando, todo es como tan difícil y uno es como que no ve como las posibilidades tan claras. Pero como Ujú, todo es un proceso y una constante, el Señor te va como abriendo caminos. Y, y en ese entonces era como, se me dificultaba como todo, las posibilidades económicas, mmm, la realidad, pues por el trabajo también, entonces económicamente era muy precaria. Pero yo siempre tenía como en mi corazón ese deseo, ese anhelo y esas ganas de ir a la ciudad y poderme llenar de la presencia del Señor. Y yo iba sí o sí, siempre aplicaba como esta, cuando quería ir, iba, y cuando no quería ir, con más ganas iba también. Entonces siempre esa era como el Espíritu del Señor empujándome. Y yo iba hasta con dinero o sin dinero. Yo me despertaba en la mañana en día sábado y no tenía ni los pasajes. Y cuando así de una, Rauda, mira esto, tengas estos 20.000, tengas estos 30.000, ya tenía para los pasajes y así sucesivamente todo se me daba como en ese momento de la circunstancia. ujú, Y a veces me regresaba el mismo día sábado ya en la noche. ujú, Llegaba de Medellín a Caldas por ahí a las 8 de la noche en el último colectivo ya para arrancar. sí, Y, y ahí experimenté como una situación también en el cual varios meses así, me venía como cada 8 días, estaba en el grupo o en la comunidad y me venía del pueblo a mi casa
ya muy oscuro, muy con huracanes en la noche, tremendo. Y mi mamá me decía, es que mijo, no, el Señor sí le pide a uno, pero no tanto, usted que es bobo, es el que está embobando. Y Sí. entonces arrancaba del pueblo, pero a las 9 y yo estaba llegando a las 11 de la noche a la casa. Y ahí sí, como dice el salmista, literalmente, por cañadas oscuras, que no se veía total nada. Y yo ahí traía como ese pasaje del salmista, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, Señor. Y fueron muchos años así, viviendo pues como esa experiencia, pero siempre impulsado por esa gracia y esa bendición del Señor, que me llevaba pues como a la perseverancia. Ujú, Y también en muchos de estos encuentros, también con mi hermano, pues que vive en la ciudad, eh, ujú. él me cuestionaba, él me decía como decían estos filósofos de Nietzsche, de Federico Nietzsche, de que es, el fracaso es, el hombre solo posterga su angustia, el fracaso del hombre solo posterga la angustia. Entonces me sentía también como cuestionado por todo eso, pero él el, a ir mirándome como en mi vida y en mi testimonio y en el amor que yo le brindaba para con él, entonces, pues como el Señor se manifiesta y todas estas cosas, pensamientos como cambian, cambiándolo a uno, haciéndolo más fuerte y sobre todo transmitiendo ese amor y la bendición para él. Raúl, pasados todos estos años que has perseverado, ¿qué puertas ha abierto el Señor en tu vida adicional, obviamente, a llenarte de gozo y de saciar esa sed que hay en ti? ¿Qué puertas ha abierto el Señor y cómo ha ido cambiando todo este proceso de, por ejemplo, porque sigues viviendo en Angelópolis, sigues asistiendo a la ciudad? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado, no? Sentirme como en la espiritualidad del Señor, sentirme más bendecido, de dejar como tantos realidades, situaciones de bajas autoestimas, de por qué no haber tenido un título, una profesión universitaria. Entonces, el Señor cambia uno con esa mentalidad y te lleva a tener esa paz y esa fe en Él y a ser feliz, a ser más feliz que con un papá que tuvimos que a pesar de que nuestras situaciones eran precarias, donde Él nos enseñó a trabajar con estas benditas manos que el Señor nos ha regalado desde sus propias posibilidades que Él nos pudo dar. Entonces es como vivir esa felicidad, ese gozo en su presencia, de donde felicidad empieza por fe y es verdaderamente vivir el día a día dándole gracias al Señor por todo esto, sin tener como toda esa, todos esos complejos y todas esas realidades por las cuales uno sufría y de ver que la vida es un tesoro y que verdaderamente el dueño de nuestra vida es el Señor y que en Él nuestro futuro está siempre en Él y que en el futuro no hay que saberlo, el futuro es Jesús, el futuro es el quien siempre nos bendice con todo tipo de bendiciones. Así es, Raúl. Y una de esas bendiciones, por ejemplo, recuerdo un día que me encontraba contigo y conversábamos, me decías, imagínate yo que una vez estuve contando mi testimonio y Dios me sorprendió de qué manera. O sea, Él sabe los esfuerzos, Él sabe ese anhelo profundo de tu corazón y sincero de querer es ir a nutrirte de Él, pero también reconoce que hay situaciones que necesitamos a veces sentirnos reconfortados en nuestras fuerzas. Entonces, cuéntanos de qué se valió y de quién se valió el Señor para sorprenderte a ti también. Ah, sí, mira, te cuento. Eh, entonces, este caminar y toda esta experiencia, yo le pedía como al Señor como de un medio por el cual me pudiera como transportar más fácil. Y le pedía como al Señor por ahí hace unos 6 años atrás, de que me diera como ese vehículo, una moto o algo así. Y el Señor cumple sus promesas y no en los tiempos de uno, sino en su tiempo.
Entonces estaba contando el testimonio que me invitaron también en la ciudad de Medellín, a una empresa, y el cual una empresaria, la dueña, me dijo, Raúl, ve, yo te puedo contar mi testimonio. Me dijo, Raúl, ve, yo te puedo colaborar con eso, te puedo ah, regalar una moto. Y yo, ay, sí, una moto, pues yo no me emociono tanto porque me falta a veces como también es ser como más expresivo y no, ya, sí, una moto, bueno, que póngalo en oración y coméntele a sus papás y dentro de 8 días me cuentas. Y yo, bueno, entonces comentándole a mi papá, me dijo, mijo, sí, yo, una moto, pero eso cuesta mucho. Los gastos de eso siempre son. Yo creo que es mejor que se consiga una mujer, me va diciendo él. Y entonces así pues como el Señor lo bendice a uno de qué manera y uno se sorprende y de que nada, de que nada en esta vida pues es como inalcanzable, y que uno a veces por esas realidades en las cuales sufre, Él hace como su obra y donde la espiritualidad lo lleva a uno como a vivir esas realidades y situaciones, de sacarle uno de la superficialidad y de tener esa certeza de que Él estará siempre a nuestro lado todos los días de nuestra vida, siempre para bendecirnos. Raúl, hay momentos en los cuales uno le está pidiendo algo al Señor, a veces material, a veces personal, en fin, tantas cosas, y encuentra muchas realidades en las cuales el Señor a veces le da a uno el milagro y uno se olvida del Señor, uno se desaparece, uno dice, listo, ya, conseguí lo que quería por lo que tanto estaba orando. En tu caso, ¿cómo ha sido esta realidad? Es decir, has recibido, sí, bendiciones del Señor, pero sigue implicando para ti ese compromiso y esa perseverancia. O sea, tú nunca te has alejado del Señor. Sí, no, mira, es tan claro como esto. Pongo delante de ti dos caminos. Es como elegir. Eliges el bien o eliges el mal. Porque si no escoges el bien, te toca con la izquierda y con la izquierda es más difícil. Entonces es siempre como buscar del Señor, que es lo único que nos puede sanar y verdaderamente dar esa paz y ese gozo en su presencia y sentir que la paz no la dan las cosas, ni los títulos, ni, ni las modas, sino que la paz la da el Señor definitivamente. Está claro como eso. Sí. Así es. Raúl, ¿qué consejo le das a las personas que tienen tantas excusas para ir a la presencialidad, para ir a la presencia del Señor, para desplazarse muchas veces, incluso teniendo tan cerca esos espacios que nos regala el Señor? ¿Y tú que tenías que caminar cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo normalmente caminabas? No, caminaba muchas veces, 2 horas, siempre, hora y media. De pronto, si al paso mío, 1 hora, pero ya trotando, cuando de pronto ya me iba a bajar el colectivo en el pueblo, de la vereda al pueblo para trasladarme a Medellín. Y sí, son como esos tres tiempos. Ujú. Al paso mío, solo hay un paso y es el mío, a 1 hora pues trotando. Y hora y media, 2 horas ya más lento. Entonces, había que caminar también rapidito a veces para poder alcanzar la bendición. Y eso que en la oscuridad de la noche muchas veces, como nos decías, que a veces a uno, conozco una amiga que me decía, no, es que mira esa cuadra tan oscura, una cuadra, y ahora que nos estás hablando de todo lo que a ti te tocaba atravesar. Bueno, entonces hablábamos de qué consejos le das a esas personas, Raúl, para que corran tras la bendición. No, que hay que enamorarse y enamorarse verdaderamente del Señor y sentir esa pasión y de que la vida y la paz solo se puede sentir es en Él y de que no en todo este a veces que nos presenta el mundo y donde las realidades del mundo a veces nos sentir de que lo importante son las cosas, pero que verdaderamente lo importante es buscarlo a Él y dejarse encontrar, sentir su llamado y sentir su amor, como esa promesa también que se me quedó en mi corazón, donde tú eres amado, donde dice en Isaías 43,
Isaías 43:1, que con amor, no, Jeremías 33, dice 3, que con amor eterno te he amado. Es vivir esa experiencia del amor del Señor. Y también que, como dice San Agustín, enamorarse de Dios es la mayor de las, enamorarse de Dios es el mayor de los romances. Buscarlo, la mayor de las, busco por acá en un pastelito. Enamorarse de Dios es el mayor de los romances, buscarlo la mayor de las aventuras y encontrarlo es la mayor de las realizaciones, dice él. Entonces es sintiendo ese amor del Señor en el corazón y a todos les invito como a vivir esa experiencia del amor del Señor, que en medio de esta sociedad, el cual se vive como tantos amores, amores superficiales, es sentir verdaderamente su amor y su gozo y la paz que Él nos brinda para cada uno con sus hijos. Raúl, Todo esto te cuento, veo, mira, también hay una experiencia sí, en la cual una vez no tenía como pasajes para devolverme, llego a ujú, Caldas y, y ya se había venido el último colectivo. Me pasó de que me tocó amanecer también por ahí en el parque, porque no tenía ni cómo devolverme, esperar al otro, llamé a un amigo, tampoco me contestó, y ya esperar como que se amaneciera, pasar toda la noche, pues prácticamente casi en vela, porque de pronto si me dormía, de pronto me dormí como una horita, pero sí, de cómo en el transcurso de la noche también sentir como la presencia del Señor que está ahí como acompañándome, que como dice el salmista, me abrazaba por detrás y por delante. Y entonces al otro día, ya cuando amaneció, fui donde el amigo, ya él me prestó los pasajes, y ya me vine como me vine pues como al lunes, porque estuve en un retiro de 2 días donde el retiro era felicidad, empieza por fe. Entonces ya yo vine pues como pleno, no había dormido pues casi prácticamente toda la noche, pero venía con ese gozo y esa experiencia del Señor en mi corazón. Ya llego al pueblo y camino otras 2 horas para venir a mi vereda. Y dije, esto no me vuelve a pasar, y me volvió a pasar, ¿sabes? Entonces son todas esas realidades, esas experiencias en el cual el Señor a uno más lo fortalece y le da como esa motivación para seguirlo, sí, porque no es de que, a pesar de que, mm, que a pesar de que todas estas realidades, pues, y vivir el amor y la presencia y el gozo del Señor, no es pues de que todo sea color de rosa, pero sí es sentir de que Él estaría todos los días a nuestro lado de nuestra vida, hasta el final de nuestros tiempos, hasta que Él nos llame a su Raúl. presencia. ¿Y qué te dicen tus papás? ¿Qué te dice tu familia? Pues al verte comprometido, por ejemplo, esas expresiones que decía la mamá de decir, no, hijo, pero pues tampoco de tanto. Al verte lleno de alegría, de gozo, ¿qué te dicen ellos? ¿Los has impregnado de toda esa presencia del Señor? Sí, hola, se cortó esa partecita, no te alcancé a oír al final, pero sí, no, mi mamá, pues, yo creo que mm, cuando uno es buen hijo, eso se manifiesta y eso se ve. Entonces, como tanto que yo todavía le digo a mi mamá, cuando estamos así como orando, haciendo el rosario o leyendo la palabra, yo me ore para que el Señor me regale una esposa y una buena esposa, le digo yo a él. Entonces, ella dice, ah, no, mijo, yo no voy a orar para eso. Tal vez cuando ya yo no esté, cuando yo me muera. Ay, porque ella dice que es uno de los hijos como ha luchado por ellos y como los ha querido. Entonces, porque uno es buen hijo, entonces no te puedo sino como testimoniar, sino como con eso, como con la vida y el sentirme pues pleno y de vivir la vida con ellos, con mi papá y mi mamá, y de ver también que el sentido de mi vida y en estos momentos para mí son ellos, estar con ellos, ayudarles en lo que más pueda. Y también muchas veces me sentía también atacado por papá, porque entonces caminar a veces también muchos ataques. Yo trabajaba 1 o 2 días y él me decía en ese tiempo, cuando comencé, es que usted gasta la plata
se gasta la plata en los pasajes, dándole la plata a los choferes. Entonces uno también se sentía como tocado por todo eso, pero que a pesar de eso uno no se dejaba como desborronar y seguía en este caminar. Raúl, no, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Y sabes que eso es lo más bonito, cuando uno sabe que es el Señor quien lo mira a uno, que no importa el mundo, cuando uno es capaz de despojarse de esos que dirán, de esas situaciones que a veces lo encarcelan a uno y no lo dejan avanzar, pero cuando uno se da cuenta de que es el Señor el que lo mira, el que lo elige, el que lo capacita, el que lo llama, entonces uno vive muy libre y sobre todo únicamente mirándolo a Él, siendo consciente de que Él tiene la primera y la última palabra en la vida. Entonces yo creo que, bueno, si tu mamá no se ha comprometido a esa oración, entonces vamos a comprometer a todas las personas que aquí nos están acompañando a que oremos por ese deseo y ese anhelo profundo que hay en tu corazón, porque el Señor, cuando uno quiere que Él haga su voluntad, Él cumple de acuerdo a su voluntad, esos deseos en Amén. el tiempo de Él, como tú muy bien lo decías al principio. Y veo que te gustan mucho las promesas y que te aferras a ellas y que las guardas en el corazón. Y yo quiero en esta mañana regalarte una nueva promesa para que la sigas ahí guardando con las otras que nos has compartido en esta mañana. Quiero que tú la elijas, que elijas la promesa. Entonces, elige uno de los círculos que están aquí atrás. El que tienes ahí, el azulito, ¿Cuál? ¿Este? el de arriba. ¿El de arriba? O sea, este. Sí. No, el donde pusiste la mano ahí, Este. ese, sí, ese, sí. Ah, bueno. Listo. Dice Génesis 28:15. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas. Génesis 28:15. Esa es la promesa que el Señor te regala en esta mañana, donde Él te confirma que siempre, siempre lleva la delantera y que donde quiera que vayas, Él va a estar contigo. Amén. Y, y como dice el salmista en el Salmo 40, yo quisiera contar todas tus maravillas, pero no alcanzo, Señor. Y así es. Aquí nos podríamos quedar contando, mejor dicho, todas las experiencias a lo largo de todos estos años. Podríamos quedarnos hablando de todo lo que hace el Señor. Es poquito el tiempo, pero también es lo necesario para que sea compartido con muchas personas, que se sientan llamados y convocados también a buscar del Señor, a dejarse enamorar por Él, así como tú lo has hecho. Entonces yo te quiero agradecer de todo corazón por haber aquí compartido con todos nosotros. Amén, Joana, Dios te bendiga. Y gracias por este espacio, que sea una bendición para todos aquellos que la escuchan y verdad que toca el corazón de a veces de tantos que lo necesitan y que lo necesitamos constantemente y que al yo contar mi testimonio sea el Señor también quien siga orando en mi vida porque, como te decía, todavía eh, estamos en obra negra y que esto es un perseverar y un caminar de sentir su amor y su experiencia hasta el final de nuestra vida. Así es, gracias Raúl, gracias por tu alegría, por tu espontaneidad, de verdad. Muchísimas gracias por contagiarnos de ese amor del Señor. Te mando un fuerte abrazo y bueno, un abrazo también para todas las personas quienes nos estuvieron acompañando. Los invito para que compartamos el testimonio de Raúl y Dios los bendiga y ánimo a perseverar porque tuvimos un gran ejemplo y un gran referente de perseverancia en el Señor. Dios los bendiga.